Para los niños, él era el monstruo de las historias, el enemigo que se escondía en las sombras y cuyos gritos de guerra atormentaban sus pesadillas. Para su madre, una viuda solitaria que luchaba por sobrevivir, él era solo un hombre, sangrando y muriendo en su granero. La decisión de ella de ayudarlo, de limpiar sus heridas en secreto, fue un acto de compasión que desafió un mundo de odio. Pero fue la pregunta de su propia hija, con la honestidad brutal de una niña, la que la obligó a confrontar la verdadera profundidad de su elección. «Mamá, ¿por qué estás curando al enemigo?» Esta es una historia sobre cómo la bondad de una mujer puede ser más valiente que un ejército de hombres. Si crees que la compasión no tiene tribu ni frontera, deja tu me gusta para mostrar que la humanidad siempre debe ser lo primero. Y si estás listo para ver cómo un acto de coraje puede construir la más inesperada de las familias, suscríbete al canal. El viaje comienza ahora. El dolor era una niebla roja que enturbiaba la visión de Kael. Cada paso era una puñalada de fuego en su costado, donde la bala del soldado había rasgado su carne. Se movía por instinto, el cuerpo de un guerrero entrenado negándose a rendirse, incluso cuando su mente ya había aceptado el final. Se había separado de sus hermanos en la confusión de la escaramuza, atrayendo el fuego de los casacas azules para que los otros pudieran escapar. Había sido un buen combate. Una buena muerte estaba por venir. Su única preocupación ahora era encontrar un lugar para morir con dignidad, un lugar donde los cuervos lo encontraran antes que los hombres. El mundo a su alrededor era un borrón de rocas y matorrales secos. Recordó a su esposa, Luna Nueva, y al hijo que nunca llegó a conocer, ambos arrebatados por la enfermedad del hombre blanco en un invierno riguroso. La pérdida de su familia lo había transformado, vaciándolo de todo excepto de su deber como guerrero. Y ahora, ese deber también llegaba a su fin. Tropezó, la sangre dejando un rastro oscuro en el polvo. A través de la niebla de su dolor, lo vio. Una estructura de madera contra el cielo poniente, un granero, un refugio. Con la última chispa de su fuerza de voluntad, se arrastró. Cada movimiento era una agonía. Alcanzó la gran puerta del granero, que estaba entreabierta, y se deslizó en la oscuridad fresca y olorosa a heno. Encontró un rincón oscuro, detrás de unas pacas, y se derrumbó la oscuridad envolviéndolo. Era un buen lugar, un lugar tranquilo para encontrarse con sus ancestros. No sabe cuánto tiempo pasó, a la deriva en un mar de fiebre y dolor. Lo despertaron unos sonidos, no los de los soldados que esperaba, sino sonidos suaves, agudos, voces de niños. Oyó la risa de una niña, un sonido que no había escuchado en años y que lo golpeó como una flecha en el corazón. Y entonces la gran puerta del granero se abrió con un chirrido, inundando la oscuridad con la luz del día. Parpadeó con la visión borrosa. Una silueta de mujer estaba parada en la entrada y detrás de sus faldas se escondían tres pequeñas figuras, tres pares de ojos curiosos y asustados mirándolo. Intentó moverse, intentó alcanzar el cuchillo en su cinturón, pero su cuerpo no obedeció. Un gemido de dolor escapó de sus labios. La mujer, al verlo, soltó un grito ahogado de puro shock. Empujó a las niñas hacia atrás. «¡Adentro! ¡A la casa! ¡Ahora!», ordenó la voz tensa de pavor. Kael la observó a través de su visión turbia. Era una mujer blanca, una colona, el enemigo. Vio el miedo en su rostro y se preparó. Esperaba que gritara pidiendo ayuda, que corriera a la casa en busca de un rifle. Se preparó para el final. El rostro una máscara de orgullo desafiante. Moriría como un guerrero apache, aunque fuera en el suelo sucio del granero de una enemiga. Pero ella no gritó. Después de empujar a sus hijas a la seguridad de la casa, se quedó allí, parada en la puerta mirándolo. Podía ver la guerra en su rostro. El miedo luchaba contra otra cosa,
Una emoción que no pudo identificar. Miró la sangre que manchaba el heno a su alrededor, la agonía en su rostro. Y el miedo en sus ojos comenzó a dar paso a una expresión de compasión práctica. Se dio la vuelta y corrió hacia la casa. Ahora, pensó Kael, ahora viene con el arma. Cerró los ojos. Listo. Pero los pasos que oyó regresar no eran los de una multitud enfurecida, eran los de una sola persona. Abrió los ojos. Abigail, la viuda, estaba de pie sobre él. En una mano no sostenía un rifle, sino una cubeta de agua caliente que humeaba en el aire frío. En la otra, una cesta llena de paños limpios y pequeños frascos. La miró fijamente, la desconfianza y la confusión más dolorosas que la propia herida. ¿Qué era aquello? ¿Un truco? «No voy a hacerte daño», dijo ella, y su voz, aunque todavía temblorosa, era tranquila y firme. Se arrodilló a su lado, ignorando el peligro que él podría representar. Pero esa herida... Miró la mancha oscura en su túnica de cuero. «Te matará si no se limpia. Sé de la fiebre de las heridas. Perdí a mi esposo por una». Extendió la mano lentamente, mostrando que no tenía armas. «Por favor, déjame ayudar». Kael estaba en estado de shock. Aquello iba en contra de toda la lógica de su mundo. Un mundo construido sobre la muralla de odio entre sus pueblos. Una mujer blanca ofreciéndole curación, la esposa de un colono, era impensable. Su orgullo de guerrero le gritaba que la rechazara, que muriera solo, pero con su honor intacto. Pero entonces la miró a los ojos y vio en ellos no la lástima, lo que habría odiado, sino una fuerza tranquila, una compasión que no pedía nada a cambio. Y él, que ya estaba demasiado débil para luchar, tomó la única decisión que le quedaba. Hizo un asentimiento casi imperceptible con la cabeza. Una rendición. Con un suspiro de alivio, ella se puso a trabajar. Con un cuchillo pequeño, cortó el cuero de su túnica, exponiendo la herida de bala. Era una herida fea, inflamada y sucia. Con una pericia nacida de la dura experiencia de la vida en la frontera, comenzó a limpiarla con los paños calientes. El dolor era insoportable, y Kael apretó los dientes para no gritar, el sudor brotando en su frente. Pero a través del dolor sentía su tacto, un tacto que no era de un enemigo, sino de una sanadora. Limpió la herida, aplicó un ungüento de hierbas de olor fuerte que sacó de uno de los frascos y la vendó con un trozo de lino limpio. El trabajo era íntimo y el silencio entre ellos solo era llenado por la respiración entrecortada de él y el suave sonido de los cuidados de ella. Cuando terminó, se levantó. «Necesitas comida y descanso», dijo. «Traeré un poco de guiso. Nadie sabrá que estás aquí. Tienes mi palabra». Salió dejándolo en la penumbra del granero. Kael tocó el vendaje limpio en su costado. Miraba la puerta por donde ella había salido, el guerrero herido, el jefe orgulloso, ahora totalmente a merced de la bondad de su enemigo. No entendía su mundo, no entendía sus razones. Pero, por primera vez en mucho tiempo, en medio del dolor y la fiebre, sintió una pequeña y frágil semilla de algo que creía haber perdido para siempre, la esperanza. Durante los primeros días, el mundo de Kael era una niebla de dolor y fiebre, salpicada por momentos de una claridad impactante. Flotaba en la oscuridad cálida y olorosa a heno de su escondite en el granero. La realidad se manifestaba en fragmentos, la luz del sol colándose por las rendijas de las tablas de madera, el sonido lejano de gallinas cacareando y, lo más constante, su presencia. Abigail venía 3 veces al día. Había aprendido a reconocer el sonido de sus pasos, ligeros pero firmes, sobre el suelo de tierra. Traía agua fresca en una taza de metal que sostenía para que él bebiera. Traía cuencos de caldo caliente y nutritivo que le obligaba a tomar cucharada a cucharada como si fuera un niño. Y, lo más importante, cuidaba de la herida. Cada cambio de vendaje era una agonía y una revelación. Él
Un guerrero cuyo cuerpo era un mapa de cicatrices y cuya alma estaba blindada por la desconfianza, se encontraba completamente vulnerable. Se veía forzado a una inmovilidad humillante mientras ella, su enemiga por nacimiento, limpiaba su herida con una pericia que lo sorprendía. Observaba sus manos, manos de granjera, callosas y fuertes, pero que se movían con una delicadeza y una concentración que eran en sí mismas una forma de medicina. Se preparaba para el dolor, pero el tacto de ella era siempre más suave de lo que esperaba. También era consciente de las otras presencias, sus 3 hijas. Las veía como bultos asustados que se escondían detrás de la falda de su madre o espiaban con los ojos muy abiertos desde la seguridad de la puerta de la casa. La mayor, Clara, de 12 años, tenía una mirada de desconfianza que era un espejo de la suya. La del medio, Sara, de unos 8 años, sentía más curiosidad que miedo. Y la más pequeña, Lily, de 5 años, a veces se olvidaba de tener miedo y lo observaba con una inocencia que lo desarmaba. Él, que había perdido a su propia familia, se encontraba ahora en el centro de una familia de mujeres, una situación tan extraña y desconcertante que no tenía herramientas para procesar. El momento que cambió la dinámica, que transformó la naturaleza de su refugio, llegó una tarde en que su fiebre estaba particularmente alta. Estaba acostado en la paja, temblando de escalofríos, a la deriva en recuerdos de la masacre. Abigail estaba a su lado, cambiándole los paños fríos de la frente. Las niñas, envalentonadas por su aparente impotencia, estaban en la entrada del granero observando. Fue Clara, la mayor, quien rompió el silencio. Su voz, aunque infantil, llevaba el peso de una acusación adulta. «Mamá, ¿por qué lo estás ayudando?», preguntó, la voz un susurro fuerte. Abigail dejó lo que estaba haciendo, pero no se dio la vuelta. «Está herido, cariño. Necesita ayuda». «Pero es uno de ellos, un enemigo», insistió la niña. Papá luchó contra su gente. Decía que eran salvajes. ¿Qué dirían el señor Henderson y la gente del pueblo si supieran que estamos escondiendo a un apache en nuestro granero? Escuchar esas palabras, aunque fuera de boca de una niña, fue como sal en la herida de Kyle. Ella solo repetía el veneno que le habían enseñado. Esperó la respuesta de Abigail, esperando una excusa, una justificación. Abigail finalmente se giró para encarar a su hija. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos eran firmes. «Yo no veo a un enemigo o a un apache acostado en esa paja, Clara», dijo, la voz tranquila y llena de una serena autoridad. «Veo a un hombre que ha perdido mucha sangre. Veo al hijo de alguna madre que tiene dolor y fiebre». Se levantó y se acercó a sus hijas. «Cuando tu padre estaba enfermo, muriendo de la misma fiebre que ahora quema a este hombre, habría dado todo, habría aceptado la ayuda de cualquiera, de cualquier color, de cualquier tribu que pudiera haber aliviado su sufrimiento». Se arrodilló frente a Clara y le sujetó los hombros. «La compasión no lleva uniforme y no elige bandos. Ayudamos a quien necesita ayuda. Es la única ley que importa en esta casa, ¿entiendes?». La niña, avergonzada y desarmada por la lógica inquebrantable de su madre, solo asintió. Kyle escuchó cada palabra de esa conversación, y las palabras de Abigail fueron una medicina más poderosa que cualquier hierba. Había pasado la vida viendo a los colonos como una fuerza monolítica de odio y codicia, pero esa mujer poseía un código de honor tan fuerte y claro como el de cualquier jefe que hubiera conocido. Su compasión no era debilidad, era una forma de fuerza que nunca antes había encontrado. Y la comprensión de esto comenzó a demoler la muralla de odio en su propio corazón. Esa noche, cuando ella le trajo el cuenco de guiso, la dinámica entre ellos había cambiado. Él ya no era solo el paciente indefenso, y ella ya no era solo la sanadora reacia. «Tu hija», dijo Kyle,
con voz ronca, la primera frase completa que le dirigía. Tiene el fuego de una guerrera en sus ojos. Abigail lo miró sorprendida. Tiene el corazón preocupado de su padre, respondió con una sonrisa triste. Tiene la fuerza de su madre, dijo él. Extendió la mano. Mi nombre es Kael. Soy Abigail. A medida que Kael recuperaba lentamente sus fuerzas, comenzó a pagar su deuda. Aún demasiado débil para cazar, usaba sus manos. Vio que el mango de una de las azadas de Abigail estaba agrietado y pasó un día entero sentado a la sombra, tallando un nuevo mango de nogal, perfectamente liso y equilibrado. Vio a las niñas jugar con toscas muñecas de trapo y con trozos de cuero suave les hizo pequeños mocasines y bolsos, tan perfectos que parecían hechos por manos mágicas. Las niñas, al ver que ese hombre no era un monstruo, sino un silencioso creador de cosas hermosas, perdieron el miedo. La pequeña Lily, la más joven, fue la primera en acercarse. Dejó una flor silvestre, un pequeño botón de oro, en una rendija de la paca de heno donde él dormía. Al día siguiente, encontró en su lugar una pequeña pluma de arrendajo azul, la más perfecta que Kael había podido encontrar. Y así, una amistad silenciosa, basada en pequeños regalos de la naturaleza, floreció entre el gran guerrero y la pequeña niña. Kael, el hombre que lo había perdido todo, se encontraba ahora en el corazón de una familia de mujeres y niñas. Era una situación que desafiaba toda la lógica de su mundo, pero mientras observaba a las tres niñas jugar bajo la atenta mirada de su madre, sentía una paz que no conocía desde hacía mucho tiempo. Había venido a ese granero para morir, y en cambio, contra todo pronóstico, estaba, lenta y dolorosamente, comenzando a vivir de nuevo. La curación de Kael fue el punto de inflexión, no solo para el guerrero herido, sino para toda la dinámica de la pequeña granja. La autoridad de la compasión de Abigail había demostrado ser más fuerte que la desconfianza de los demás. El respeto, antes reacio, ahora era genuino. El granero dejó de ser un campamento de refugiados y se convirtió en parte integral del hogar. Con su fuerza regresando cada día, Kael ya no podía permanecer ocioso. La gratitud exigía acción. Observó el funcionamiento de la granja con los ojos de un estratega. Vio cómo Abigail luchaba por arar un pequeño campo con un arado demasiado pesado, cómo el techo del granero cedía en una de las esquinas, cómo la cerca del gallinero era frágil, permitiendo la entrada de coyotes por la noche, y él, junto con sus hombres, comenzó a trabajar. La granja, que antes era un lugar de lucha solitaria de una mujer, se convirtió en una colmena de actividad masculina. El sonido del martillo de Kael, reparando el techo, resonaba en el valle. La fuerza combinada de sus guerreros convirtió la labor de arar el campo en una tarea de una sola mañana. Construyeron una nueva cerca, fuerte y segura, alrededor del gallinero. Eran guerreros, no granjeros, pero aplicaban al trabajo la misma disciplina y enfoque que usarían en una batalla. No solo estaban reparando una granja, estaban reconstruyendo su propio sentido de propósito. Para las tres hijas de Abigail, Clara, Sara y la pequeña Lily, la transformación fue mágica. El aterrador enemigo del granero se había convertido en una fuente de fascinación y seguridad. Observaban, con los ojos muy abiertos, la pericia con la que Kael tallaba una nueva manija para la puerta o la fuerza con la que Hakan levantaba una viga pesada. El miedo dio paso a una curiosidad infantil. Kael, que había perdido la oportunidad de ver crecer a su propio hijo, se encontró torpemente en el papel de figura paterna. Notó la fascinación de la pequeña Lily por los pájaros y comenzó a enseñarle los nombres y los cantos de cada uno. Le enseñó a Sara, la del medio, a hacer un nudo que no se deshacía y a identificar las huellas de un conejo. Y con Clara, la mayor y más desconfiada, construyó el puente a través del respeto.
Veía la forma en que ella cuidaba de sus hermanas, su seriedad de pequeña matriarca, y la trataba no como a una niña, sino como a una joven guerrera, elogiando su diligencia. El vacío dejado por el padre que habían perdido comenzó a llenarse, no con un sustituto, sino con una presencia nueva y poderosa. La verdadera transformación, sin embargo, ocurría en el espacio silencioso entre Cael y Abigail. El vínculo entre ellos, nacido de la crisis, se profundizaba ahora en la normalidad del día a día. Una noche, después de un largo día de trabajo, ella lo invitó a comer dentro de la casa, en la mesa de la cocina, junto con sus hijas. Fue la primera vez. Él dudó, sintiéndose un intruso en ese espacio femenino y familiar. Pero la mirada de Abigail era una invitación, no una orden, y entró. Sentarse a esa mesa, rodeado de la conversación de las niñas, compartiendo el pan que ella había horneado, fue la experiencia más cercana a una familia que había tenido desde que le robaron la suya. Y eso lo asustó y lo sanó en la misma medida. El catalizador que los obligó a enfrentar la profundidad de sus sentimientos fue un retrato. En la pared de la sala principal, sobre la chimenea, había un único retrato al óleo de un hombre de aspecto amable, pero con ojos cansados. El difunto esposo de Abigail. Una noche, mientras las niñas dormían, la pequeña Lily tuvo una pesadilla y llamó a su padre. Abigail la calmó, y cuando regresó a la sala, sus ojos estaban llenos de una profunda tristeza, fijos en el retrato. Cael, que la observaba desde la puerta, rompió el silencio. Era un buen hombre, dijo. Era una afirmación, no una pregunta. Abigail asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Lo era, susurró. El mejor de los hombres, fuerte, trabajador. Construyó esta casa con sus propias manos. Miró a Cael, y la necesidad de compartir su dolor, de dar voz a su luto, superó su reserva. No murió en una batalla gloriosa. Murió de una fiebre estúpida que contrajo al ayudar a un vecino a reparar un pozo. En una semana se fue. Trazó el contorno de su propio rostro. La gente me mira con lástima. La pobre viuda. Pero no entienden. La peor parte no es la soledad, es la culpa. Cael frunció el ceño, confundido. ¿Culpa? Sí, dijo, la voz entrecortada. Yo era la sanadora de la casa. Lo cuidé con todo lo que sabía, las recetas de mi madre, de mi abuela. Pero no fue suficiente, y cada noche me acuesto y me pregunto, si hubiera sabido más, si hubiera sido más fuerte, si hubiera probado otra hierba, ¿seguiría aquí? Su confesión, el secreto de su culpa de sobreviviente, golpeó a Cael con la fuerza de un puñetazo. Él, el gran guerrero, el jefe, entendía ese lenguaje. El lenguaje del «y sí». Se acercó y se sentó en la silla frente a ella, el fuego de la chimenea entre ellos, y por primera vez abrió el santuario de su propio dolor a una extraña. Mi esposa, comenzó con voz ronca, se llamaba Luna Nueva, porque sus ojos brillaban en la oscuridad. Le habló de ella, de su hijo, que apenas comenzaba a caminar. Y entonces le contó la verdad, no sobre la batalla en sí, sino sobre su propio fracaso. Corría el rumor de que los casacas azules marcharían sobre otra aldea. Llevé a mis mejores guerreros para ayudarlos, para interceptar a los soldados. Era mi deber, pero era una trampa, un rumor falso para alejarnos. Miró el fuego, pero veía las llamas que consumieron su vida. Mientras yo estaba lejos, defendiendo a otros, atacaron mi aldea. Una aldea de mujeres, niños y ancianos. Cerró los ojos. No estuve allí para defender a mi propia familia. Elegí el deber de un jefe por encima del deber de un esposo y un padre. Y ellos pagaron el precio. En ese momento, en la quietud de la noche, ya no estaban el guerrero apache y la viuda blanca. Había solo dos personas unidas por la misma y terrible cicatriz en el alma, la culpa del sobreviviente. Él, que se culpaba por su ausencia. Ella, que se culpaba por su supuesta ignorancia.
y en el reconocimiento del dolor del otro, encontraron una forma de absolución. Interrumpimos rápidamente. Si tu corazón está con ellos, que sepas que publicamos dramas emocionantes como este todas las semanas. Para no perderte ninguna historia, haz clic ahora en el botón de suscribirte. Bien, volvamos a la acción. Abigail extendió la mano sobre la pequeña mesa entre ellos. «No les fallaste, Kyle», dijo, usando su nombre con una nueva intimidad. «Los honraste siendo el líder que tu pueblo necesitaba». Él levantó la vista y cubrió la mano de ella con la suya. «Y tú no le fallaste a tu esposo, Abigail», dijo con voz firme. «Lo amaste, y eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. El contacto de sus manos, el compartir sus dolores más secretos, fue el verdadero matrimonio de sus espíritus. Las fronteras de raza, de cultura, de historia, fueron completamente borradas por el lenguaje universal del luto. Y en ese momento ya no estaban solos en sus pérdidas. Habían encontrado en el enemigo más improbable la única alma en el mundo que realmente podía comprender la suya. El refugio ya no era la granja. El refugio eran ellos. La primavera llegó al pequeño valle de la viuda, y con ella una sensación de renacimiento que iba mucho más allá del florecimiento de las flores silvestres. La granja, bajo el trabajo conjunto de 10 guerreros y una mujer resiliente, prosperaba. Pero más importante aún, la casa, antes un lugar de silencio y luto, ahora era un hogar. Las noches ya no se llenaban con el sonido solitario del viento, sino con la voz de Abigail leyendo a sus hijas, con los guerreros sentados en silencio en el porche, escuchando. Y el amor entre Kyle y Abigail, aunque no declarado en votos formales, era el sol silencioso alrededor del cual orbitaba esa pequeña y extraña familia. Kyle, el jefe guerrero, encontró una paz que no sabía que fuera posible. Enseñaba a las niñas a identificar las plantas, a hacer pequeños silbatos con hojas de hierba, y veía en sus sonrisas un bálsamo para la herida de la familia que había perdido. Se convirtió en su guardián, el pilar de fuerza en sus vidas. La idea de partir, de llevar a sus hombres a las montañas lejanas, se volvía cada día más dolorosa, casi impensable. Ese lugar, la casa de la mujer enemiga, se había convertido en su hogar. Pero la paz en la frontera es un animal arisco. La existencia de un refugio tan inusual no podía permanecer en secreto para siempre. La historia llegó al pueblo vecino de Silver Creek en forma de un rumor susurrado por un trampero que había pasado por la región. La historia, como todas las historias, fue distorsionada. Hablaba de una viuda solitaria que había sido capturada por una partida de apaches renegados, forzada a servirles en su propia casa. El miedo y el prejuicio, siempre al acecho bajo la delgada capa de civilidad del pueblo, encontraron un terreno fértil para crecer. El sheriff del pueblo, un hombre llamado Brody, no era inherentemente malo, pero era un hombre débil, más preocupado por su reelección que por la justicia. Presionado por los ciudadanos más influyentes y asustados del pueblo, que exigían acción contra la amenaza apache en su patio trasero, cedió. Reunió una partida, una turba de una docena de granjeros y comerciantes, hombres nerviosos con rifles que no sabían usar bien, pero que se sentían valientes en grupo. La misión oficial, como anunció en la plaza del pueblo, era investigar la situación en la granja de los Miller y garantizar la seguridad de la viuda y sus hijas. Pero todos sabían lo que eso significaba. Era una partida de caza. Kyle supo que venían mucho antes de que pudieran ser vistos. Lo sintió en el aire, en la súbita quietud de los pájaros, en la forma en que su caballo se inquietó en el corral. Subió a su puesto de observación en la colina y vio la lejana nube de polvo. La guerra venía a su puerta. Bajó y reunió a sus hombres en el granero. La atmósfera era sombría. «Los hombres del pueblo vienen», dijo con voz grave.
Son muchos y están armados. Miró a cada uno de sus guerreros. Conocemos los senderos secretos. Podemos desaparecer en las montañas antes de que lleguen, vivir para luchar otro día. Fue Hakan, el guerrero que antes había sido el más escéptico, quien se adelantó. Su hombro estaba curado, pero el recuerdo de la bondad de Abigail estaba fresco en su alma. «Hemos huido demasiado tiempo, jefe», dijo con voz firme. «Esta tierra, esta casa, nos dio refugio. La mujer y sus hijas son de nuestro pueblo ahora. No abandonamos a nuestra familia». Uno por uno, los otros guerreros asintieron, no con palabras, sino con solemnes gestos de cabeza. La decisión estaba tomada. Se quedarían. La conversación más difícil fue con Abigail. Kael la encontró en la cocina, donde preparaba el pan, ajena al peligro que se acercaba. Le contó la verdad. Vio el miedo apoderarse de sus ojos, pero también vio la llama de determinación que tanto amaba. «Abigail», dijo, la voz llena de una dolorosa urgencia, «esta es mi lucha, la lucha de mi pueblo, no la tuya. Cuando lleguen, toma a tus hijas, ve a su encuentro, diles que eras nuestra prisionera, que te obligamos a refugiarnos. Te llevarán a un lugar seguro, es la única manera». Le estaba ofreciendo una salida, un sacrificio final para protegerla. Abigail dejó de amasar el pan. Se limpió las manos en el delantal y lo encaró. Y en sus ojos no había miedo, solo una profunda decepción. «¿Tampoco me conoces, Kael?», preguntó, la voz baja y cortante. Se acercó a él. «¿Qué crees que les harían a ustedes? ¿Qué crees que sentiría yo viviendo el resto de mi vida con la seguridad comprada con la sangre de ustedes?» Sacudió la cabeza. «Ustedes se convirtieron en los padres, los hermanos y los tíos que mis hijas no tenían. Tú te convertiste en el compañero que mi corazón pensaba que nunca más tendría. Ustedes son mi familia ahora». Le tocó el rostro. «Y yo no abandono a mi familia». El sonido de los caballos acercándose interrumpió el momento. La partida del sheriff había llegado. Rodearon la casa con los rifles apuntando, los rostros una mezcla de miedo y arrogancia. Kael y sus hombres tomaron sus posiciones, invisibles en las sombras del granero y la casa, los arcos listos. El silencio era tenso, roto solo por el sonido del viento. El sheriff Brody desmontó y caminó lentamente hacia el porche, con la mano sobre su revólver. «Señora Miller», gritó. «Abigail Miller, sabemos que está ahí y sabemos que no está sola. Salga con sus hijas con las manos en alto. Estamos aquí para salvarla». La puerta de la casa se abrió y Abigail salió. No tenía las manos en alto, tenía las manos vacías, a los costados. Sus 3 hijas salieron detrás de ella, aferrándose a su falda, pero de pie, unidas. «No necesito que me salven, sheriff», dijo Abigail, su voz clara y firme, proyectándose sobre el patio. «No sea tonta, mujer», gritó Brody, claramente nervioso. «Son salvajes, asesinos. Apártese para que podamos hacer nuestro trabajo». «El único trabajo que hay que hacer aquí es alimentar a mi familia y cuidar de mi tierra», respondió ella. «Ellos no son su familia», gritó un hombre de la partida. «Son nuestros enemigos». Abigail miró los rostros llenos de odio y miedo, y luego miró hacia atrás, a la oscura puerta de la casa, donde sabía que Kael la observaba. Respiró hondo, y las palabras que dijo a continuación fueron una declaración de guerra a sus prejuicios y una declaración de amor y lealtad a él. Se volvió de nuevo hacia el sheriff, con la barbilla en alto, la voz resonando con una convicción inquebrantable. «Está usted equivocado, sheriff». Hizo un gesto con la mano, no hacia la casa, sino hacia el granero, los árboles, el aire mismo, hacia todo lo que esos hombres representaban para ella. «Ellos no son mis enemigos». Luego se giró, miró directamente a la sombra donde estaba Kael y gritó para que todos los hombres, todos los árboles y el cielo mismo lo oyeran. «Ellos son mi familia». Su declaración,
tan impactante, tan definitiva, quedó suspendida en el aire, silenciando a todos. Había elegido su bando, había sellado su destino con el de ellos. Y en el silencio que siguió, todos, de ambos lados, supieron que el siguiente movimiento decidiría si el valle se llenaría con el sonido de un entendimiento imposible o con el sonido de una masacre. La declaración de Abigail, «Ellos son mi familia», cayó sobre el patio de la granja con el peso de una avalancha. Durante un largo y tenso momento, el único sonido fue el del viento silbando en la hierba seca. La partida del sheriff, que había venido preparada para la violencia y para liberar a una víctima, se encontró enfrentada a algo para lo que no estaban preparados: la lealtad inquebrantable de la supuesta víctima hacia sus captores. Su certeza se disolvió en una incómoda confusión. El sheriff Brody fue el primero en recuperarse del shock, con el rostro enrojecido de frustración. «Señora Miller no sabe lo que dice», gritó con voz insegura. «Está asustada. Quítese de en medio y déjenos encargarnos de ellos». Fue entonces cuando se oyó la voz más odiosa y fuerte de la turba. Era Henderson, el dueño del almacén, un hombre cuya codicia se disfrazaba de celo cívico. «¡No le hagan caso!», bramó. «Ha enloquecido. Los salvajes la han hechizado con su magia. Es una traidora a su propia raza. Arréstenlos a todos». Las palabras de Henderson fueron la chispa que amenazó con encender el barril de pólvora. Algunos de los hombres de la partida, los más asustados y llenos de odio, levantaron sus rifles con una nueva determinación. El momento estaba a punto de estallar en un baño de sangre. En ese instante, una nueva figura emergió de la oscuridad de la puerta de la cabaña para situarse junto a Abigail. Kyle no sostenía un arco ni un cuchillo de forma amenazante. Tenía las manos vacías, a los costados. Pero su presencia, la calma letal de un jefe guerrero en su propio territorio, era más intimidante que cualquier arma. Se dirigió no al agitador Henderson, sino al hombre que representaba la ley. «Sheriff», dijo Kyle, la voz tranquila pero con un poder que cruzó el patio. «Ha escuchado a la dueña de esta tierra, le ha ofrecido la verdad. Esta es una casa de paz». Hizo una pausa, su mirada recorriendo a cada hombre armado. «Si han venido en paz, para hablar como hombres, serán recibidos. Pero si han venido como lobos para atacar a una familia en su propia casa, entonces encontrarán los colmillos que buscan». El punto muerto era total. La partida, ahora dividida entre la furia ciega de Henderson y la autoridad moral de Abigail y Kyle, vacilaba. Y en la vacilación reside la semilla de la duda. Un granjero más joven, en la parte trasera del grupo, bajó su rifle. «No vine aquí a dispararle a mujeres y niños, sheriff», dijo, lo suficientemente alto como para ser oído. Fue como la primera grieta en una presa. Otros hombres se miraron entre sí, la bravuconería de la turba desvaneciéndose ante la realidad de atacar a una madre de pie en su propio porche. Antes de que Henderson pudiera incitarlos de nuevo, una nueva voz, tranquila y racional, cortó la tensión. «Brody, por el amor de Dios, ¿qué está pasando aquí?». Era el doctor Adams, el médico del pueblo. Un hombre mayor, respetado por todos, que no se había unido a la partida, pero que la había seguido a distancia, temiendo exactamente el tipo de violencia que estaba a punto de ocurrir. Se abrió paso entre los hombres armados y se detuvo en el espacio abierto entre los dos grupos. «Lo que pasa, doctor», dijo Henderson, furioso por la interrupción, «es que estamos librando a esta tierra de una amenaza y rescatando a una mujer que ha perdido el juicio». El doctor Adams miró a Abigail. «A mí me parece perfectamente cuerda, Henderson. De hecho, nunca la había visto parecer más fuerte». Se volvió hacia el sheriff y la partida. «Conozco a esta mujer, conozco su historia. Traje a sus 3 hijas al mundo. Vi a su esposo morir en sus brazos. La vi luchar sola contra el luto, la pobreza y la soledad.
con un coraje que avergonzaría a la mayoría de los hombres de esta partida. Luego hizo un gesto hacia la granja, hacia el techo reparado, la cerca nueva, la pila de leña bien cortada. Y en los últimos meses he visto esta granja volver a la vida. No sé qué ha pasado aquí, pero sé lo que veo. Veo a una mujer que ya no está sola. Veo una casa que ya no está en ruinas. Miró directamente al sheriff Brody. Si esta mujer, Abigail Miller, con el carácter y la fuerza que todos conocemos, dice que estos hombres son su familia, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quién es cualquiera de nosotros para decir que está mintiendo? Las palabras del médico, llenas de lógica y de un profundo respeto por Abigail, fueron como un cubo de agua fría sobre la fiebre de la multitud. Y entonces, el argumento final y más poderoso de todos llegó de un lugar inesperado. La pequeña Lily, la hija menor de Abigail, aterrorizada por los gritos y la visión de los hombres armados, finalmente se soltó de la falda de su madre. Pero no corrió hacia la seguridad de la casa. Con el instinto puro de una niña que busca a su protector más fuerte, corrió, con sus pequeñas piernas temblorosas, directamente hacia Kyle. Y se aferró a su pierna, escondiendo el rostro en el cuero de sus pantalones, buscando refugio de su propia gente con el enemigo. Ese acto, tan simple, tan inocente, fue devastador. Le mostró a la partida, de una manera que ninguna palabra podría haberlo hecho, cuál era la verdad en esa casa. La imagen de una pequeña niña blanca, buscando protección en los brazos de un guerrero apache, contra los hombres de su propio pueblo, rompió la columna vertebral de su odio. El silencio que siguió se llenó de vergüenza. Los hombres bajaron sus rifles, uno por uno, evitando la mirada de los demás. El sheriff Brody, viendo su autoridad y su expedición desmoronarse, supo que había perdido. Se volvió hacia el único hombre que todavía parecía dispuesto a luchar. «Basta, Henderson», dijo, la voz llena de un amargo agotamiento. «El doctor tiene razón. No habrá derramamiento de sangre aquí hoy. La señora ha tomado su decisión». Se volvió hacia la partida. «La misión ha terminado. Vuelvan a sus casas». Henderson, aislado y expuesto en su malicia, se quedó allí, temblando de rabia. «¡Cobardes!», escupió. «¡Todos ustedes!». Se dio la vuelta y se alejó, un hombre derrotado por una fuerza que no podía comprender. La partida se disolvió, los hombres alejándose en pequeños grupos, no como héroes, sino como vecinos avergonzados que casi habían cometido un terrible error. El sheriff fue el último en irse. Se detuvo y miró a Abigail. «Tiene usted una forma peligrosa de elegir su compañía, señora Miller», dijo. Pero ya no había amenaza en su voz, solo un renuente y confuso respeto. Giró su caballo y se marchó. Se quedaron solos, Abigail, Kyle, las niñas y los guerreros que emergían de las sombras. El valle estaba de nuevo en silencio. Se habían enfrentado a la furia de un mundo y habían vencido. Kyle se arrodilló y tomó a la pequeña Lily en sus brazos. La niña lo abrazó con fuerza. Luego se levantó y caminó hacia Abigail. La miró, a la mujer que se había puesto delante de los rifles por él, que lo había reclamado a él y a sus hombres como su propia carne y sangre. Su admiración, su respeto, su amor por ella eran tan vastos como el cielo sobre ellos. Extendió su mano libre y tomó la de ella, y delante de sus guerreros y de las hijas de ella, levantó la mano de ella hasta sus labios y la besó suavemente. No era el beso de un amante, sino el juramento de un guerrero a su reina, un voto de lealtad eterna a la mujer cuyo coraje acababa de darles un hogar a todos. La retirada de la partida del sheriff no dejó un vacío, sino un silencio reverente. Los hombres de Kyle emergieron lentamente de sus posiciones, no con la exultación de guerreros victoriosos, sino con el solemne alivio de hombres que habían llegado al borde del abismo y habían retrocedido. Miraban a Abigail,
la mujer blanca por la que lo habían arriesgado todo, y sus ojos ya no contenían solo respeto, sino una lealtad profunda e inquebrantable. Ya no era su anfitriona, era su líder, tanto como Kael. En los días que siguieron, la granja se convirtió en un lugar de sanación, tanto para los cuerpos como para las almas. Elcán, el guerrero que anteriormente había sido el más escéptico, fue atendido por Abigail con una dedicación que solidificó su lugar como la matriarca de ese pequeño clan. La vida comenzó a retomar su ritmo, pero era un ritmo nuevo. La amenaza externa había forjado a los habitantes de esa granja en una única y cohesiva unidad familiar, borrando para siempre las líneas de raza e historia que los habían separado. Las noticias de la rendición del sheriff en la granja de la viuda se extendieron por la región como un reguero de pólvora. La historia, contada y vuelta a contar, convirtió a Abigail y a Kael en leyendas. Henderson, el tendero, humillado y expuesto como un cobarde belicista, perdió el respeto de la comunidad y vio cómo su negocio se marchitaba. El pueblo de Silver Creek, obligado a confrontar su propio prejuicio, comenzó a mirar el pequeño valle de Abigail, ya no con miedo, sino con una curiosidad que rayaba en el asombro. El primer puente se construyó unas semanas después. El joven granjero que había sido el primero en bajar su rifle en la partida apareció en la entrada de la granja. No vino armado, sino con su carreta cargada de sacos de semillas y harina. No lo sabía, le dijo a Abigail con el rostro sonrojado de vergüenza. No lo sabíamos. Esto es una disculpa y una oferta de paz. Kael y Abigail aceptaron. Fue el primero de muchos gestos. Poco a poco, una tregua cautelosa y luego una relación de comercio respetuosa comenzó a formarse entre el pueblo y la granja. Necesitaban la sal y las herramientas del pueblo, y el pueblo, descubrieron, necesitaba el conocimiento de Kael sobre la caza y las hierbas, y la sabiduría de Abigail sobre la sanación y la diplomacia. 5 años después. 5 años transformaron el valle. La granja de Abigail ya no era una propiedad solitaria, sino el corazón de una comunidad pequeña y próspera. Los guerreros de Kael habían construido sus propias viviendas, sus propios pequeños huertos. Se casaron con mujeres de otras bandas apaches que fueron atraídas por la reputación de paz y seguridad del valle, y una nueva generación de niños nació allí. Niños que crecieron sin conocer el odio entre blancos y apaches. El lugar llegó a ser conocido como el Valle de la Viuda, un nombre que significaba no la pérdida, sino la fuerza y la hospitalidad de su fundadora. Kael se convirtió en más que un jefe de guerra. Se convirtió en un líder de paz, un constructor de puentes. Su sabiduría era buscada no solo por su pueblo, sino también por los colonos que habían aprendido a respetarlo. Abigail era el alma de la comunidad, la matriarca, la jueza, la sanadora. Sus hijas se habían convertido en mujeres jóvenes, fuertes e independientes, fluidas en 2 idiomas y 2 culturas, el ejemplo más perfecto del nuevo mundo que sus padres habían creado. El amor entre Kael y Abigail era el fundamento silencioso sobre el cual todo se había construido. Era una colaboración tan completa y profunda que las formalidades parecían innecesarias. Pero, para ellos, para sellar la historia de forma definitiva, quedaba un último paso por dar. Una tarde de otoño, cuando las hojas de los álamos pintaban el Valle de Oro, Kael la llevó a la cima de la colina, el lugar desde donde la había observado por primera vez. Desde allí podían ver toda su comunidad, el fruto de su valentía. Abigail, dijo, la voz llena de una serena emoción. Me diste un hogar cuando era un fugitivo. Le diste a mi pueblo una familia cuando no tenían nada. Me devolviste un corazón cuando el mío era solo cenizas y odio. No tenía un anillo de oro.
En su lugar, sacó de una bolsa un collar, uno que había pasado meses haciendo. Era un hilo de cuero trenzado, adornado con piedras pulidas del arroyo, una cuenta de madera del roble de su patio, y en el centro, una única y perfecta pluma de águila. «La ley de tu pueblo nos hizo enemigos», dijo, colocando el collar alrededor del cuello de ella. «La ley de mi corazón me dice que eres la otra mitad de mi alma. Ante esta tierra que es nuestra y los espíritus de todos nuestros ancestros, te pido que seas mi esposa, la madre de nuestro pueblo, la compañera de mi vida, por todas las estaciones que han de venir». Su boda fue una fiesta que duró 3 días, una celebración que reunió no solo a su comunidad del valle, sino también a los amigos que habían hecho en el pueblo, incluido el doctor Adams y el joven granjero que les había tendido la mano. Fue un festival de 2 culturas, con tambores y violines, con pan de maíz y carne de búfalo, un símbolo vivo del nuevo mundo que se habían atrevido a crear. Nuestra escena final transcurre años más tarde. Kael y Abigail, ahora con el cabello plateado, están sentados en el porche de la casa, que ha sido ampliada para albergar a su grande y creciente familia. Observan a sus nietos, niños de sangre mixta, con los ojos de sus hijas y los rasgos de sus maridos apaches, jugar en el patio, sus risas llenando el aire de la tarde. Clara, la hija mayor de Abigail, ahora una mujer y madre, se sienta a su lado. «Recuerdo ese día, mamá», dice, la voz llena de admiración. «El día que vino el sheriff, el día que nos dijiste, a todos nosotros, que ellos eran tu familia». Abigail sonríe, su rostro un hermoso mapa de una vida bien vivida. Mira a Kael y toma su mano arrugada, entrelazando sus dedos con los de él. «Y tenía razón, ¿no es así?» Kael mira a sus nietos, al valle pacífico, a la mujer que era su ancla. Levanta la mano de ella hasta sus labios, el mismo gesto de lealtad que había hecho tantos años antes. «Siempre tuviste razón, mi amor, siempre». Se quedan allí, el jefe y la matriarca, el guerrero y la viuda, observando el legado de su amor. Y en la paz de ese valle, su historia se convirtió en la canción de cuna de esa nueva generación. Un cuento que enseñaba que la familia no se define por la sangre que compartimos, sino por el coraje que tenemos para proteger a quienes amamos. A continuación, tenemos 2 historias increíbles esperándote. Solo haz clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla para comenzar la próxima jornada.